¿Cómo están, estimados amigos del canal? Hoy les traemos un video más del paso a paso para elaborar tu propio sistema de liberación de lotes en Excel. Recordarte que ya tenemos varios videos publicados en el canal que nos han permitido llegar hasta aquí. O si es la primera vez que nos estás viendo, te comentamos de forma acelerada que estamos construyendo un sistema de liberación de lotes en Excel paso a paso y te sugerimos ver los videos anteriores para que puedas comprender los detalles que aquí se van a mencionar. Pero si ya revisaste todos los videos anteriores, entonces vamos con una configuración más de este sistema. En el video anterior ya conocimos cómo insertar fechas manualmente en el formulario, donde las barras diagonales aparecían automáticamente al escribir en el respectivo cuadro de texto. Pero en este video vamos a hacer mucho más rápido y automatizado este proceso. Y para eso te traemos el método 2 y el método 3, obviamente que son mucho más rápidos si comparamos con el método anterior. Por ejemplo, si revisamos el formulario registro de productos, podemos ver que aquí tenemos un control donde debemos de insertar una fecha. Y lo curioso de todo esto es que si quisiéramos escribir o insertar una fecha, vemos que no es posible. Esto es porque este control ya no es una caja de texto o text box, que sí tiene la facultad de recibir información cuando el formulario esté activo, sino que simplemente este control es una etiqueta o label que no puede recibir información, sino que simplemente tiene la capacidad de mostrar información. Entonces, reconociendo estas dos características, nuestro objetivo es el siguiente. Justo al momento que este formulario sea lanzado, entonces inmediatamente ya me muestre la fecha actual en este control sin la necesidad de volverlo a escribir, y a esta forma de insertar fechas le denominaremos el método 2. Entonces, ¿cómo hacer que la fecha se muestre automáticamente en este control? Es muy sencillo. Primero ingresamos a Visual Basic, nos ubicamos en el formulario registro de productos y si te fijas aquí tenemos este control que en su propiedad name tiene como nombre label-p fecha. Y es justamente en este control que debemos demostrar la fecha actual y automáticamente. Entonces, nos ubicamos en el nombre del formulario registro de productos y con clic derecho ingresamos a ver código. Y como puedes ver aquí, ya tenemos al evento Activate e Initialize del formulario, que ya lo hemos revisado y explicado en las anteriores entregas. Ahora, para mostrar una fecha automáticamente en el control del formulario, simplemente nos ubicamos en el evento Activate del formulario, es decir, cuando se active el formulario, y hacemos un llamado al control donde queremos mostrar la fecha anteponiendo la palabra reservada mi, punto, llamamos al nombre del label, que en este caso es label-p fecha, y lo igualamos a la función date. Esta función date en IVA significa fecha. Con esta pequeña línea de código, lo que hemos hecho es mostrar la fecha actual cuando se lanza el formulario o se active este formulario. Por ejemplo, si ejecutamos el formulario, podemos ver que automáticamente ya nos muestra la fecha actual en el control respectivo. Ahora supongamos que no se requiere la fecha actual, sino 2 días antes o 2 días después de la fecha actual. Para eso regresamos al código y aquí sumamos o restamos los días que deseamos añadir o quitar a la función date. Ahora si ejecutamos podemos ver que ya nos muestra con 2 días después a la fecha actual porque hemos sumado 2 días a la función date. Otro detalle es que si por ejemplo el formato de la fecha queremos que se muestre con el nombre del mes completo, más ya no simplemente con el número de mes, para eso regresamos al código y aquí antes de la función date vamos a decir
Format de formato, abrimos paréntesis, una coma al final y aquí entre comillas decimos 2 letras D para los días, un espacio, 4 letras M para los meses, otro espacio y 4 letras Y para los años. Cerramos comillas y paréntesis. Lo que nos queda es ejecutar el formulario y como puedes observar, ahora ya nos muestra el nombre completo del mes en este control o etiqueta. Bien, esto es con respecto al segundo método de implementar fechas en un formulario. Ahora, ¿qué hay del tercer método? Y mucho más completo. Para eso, vamos a explicarte todos los detalles y en qué consiste este tercer método. Mira, si revisamos el formulario registro de proveedor cliente, podemos ver que tenemos una fecha de inicio y una fecha de baja. Lo curioso de estos controles o labels es que van acompañados de un botón. De igual forma sucede con el formulario liberación de lotes. Podemos ver que tenemos una fecha y un lote que también suele registrarse como una fecha, de igual forma acompañado con sus respectivos botones. Entonces, nuestro objetivo es lanzar un formulario tipo calendario al presionar estos pequeños botones de donde podamos elegir cualquier fecha. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero, vamos a ingresar una imagen o un icono a este pequeño botón. Entonces, ingresamos a nuestro formulario Registro Proveedor Cliente, pero en Visual Basic. Y si te fijas, aquí tenemos este pequeño botón, que de momento no tiene ningún icono. Entonces, para agregar un icono a este tipo de botones, simplemente vamos a seleccionar el botón, luego en su propiedad Pictures ingresamos y se muestra esta ventana. Aquí ingresamos dentro de la carpeta de nuestros materiales y aquí tenemos una imagen de nombre calendario. Lo seleccionamos y lo abrimos. Una observación es que estas imágenes sí o sí tienen que estar con el formato de JPG. Y de esta forma ya tenemos la imagen de un calendario dentro de este pequeño botón para diferenciarlo más fácilmente. Esto lo repetimos para el botón de la fecha de lote, además de los botones de las fechas del formulario Registro Proveedor Cliente. Entonces, con esto ya hemos preparado todos los controles para que puedan recibir una fecha al presionar un formulario tipo calendario. Ahora, de momento, dejamos a Excel para regresar una vez más a nuestra carpeta de los materiales. Y dentro de ella vamos a encontrar a un libro de Excel de nombre calendarios. Lo abrimos y si nos solicita activar las macros, lo activamos. Y si te fijas, aquí nos trae un nuevo libro aparentemente sin información. Pero si ingresamos a Visual Basic, podemos ver en el árbol de nuestro proyecto un nuevo proyecto IVA de nombre calendarios, donde encontramos la carpeta objetos, a la carpeta formularios y a la carpeta módulos. Ahora, si desplegamos la carpeta formularios, podemos ver 4 formularios de nombre calendario 1, calendario 2, calendario 3 y calendario 4. Ahora, si ingresamos dentro, con doble clic de cualquier formulario, nos muestra este formulario tipo un calendario. Además, si desplegamos una vez más la carpeta módulos, podemos ver 4 módulos. Primero tenemos al módulo calendario 1, al módulo calendario 2, al módulo calendario 3 y al módulo calendario 4. Ahora, la lógica es muy fácil comprender. Mira, el formulario calendario 1 trabaja junto con el módulo calendario 1, son inseparables. Por ejemplo, el formulario calendario 2 trabaja siempre con el módulo calendario 2 y así con el 3 y el calendario 4. Ahora, el truco es el siguiente. Para poderlo usar dentro de nuestra plantilla, simplemente al calendario 1 con clic sostenido lo jalamos a nuestro proyecto de liberación de lotes. Y de igual forma hacemos con el módulo calendario 1. De esta forma, si revisamos los formularios de nuestra plantilla, podemos ver que aquí ya se muestra el formulario calendario 1. Además, en los módulos ya tenemos al módulo calendario 1. Haciendo esto, hemos copiado todo este código que le pertenece al calendario 1 a nuestra plantilla donde estaremos trabajando.
Ahora, me gustaría que pusieras mucha atención a lo que voy a explicarte. Mira, si regresamos a nuestro formulario de proveedor cliente, podemos ver que aquí tenemos estos dos botones. Y lo que necesitamos realizar es lanzar el calendario 1 cuando se haga clic en este icono de tipo botón de la fecha de inicio. Para eso, con doble clic sobre el botón ingresamos al código que le corresponde bajo el evento clic. Entonces, para lanzar un formulario cuando se haga clic es muy sencillo. Simplemente dentro de este código que le corresponde al botón de la fecha de inicio, llamamos al nombre del formulario uf-calendario 1.show. Este método show es quien permite que el formulario calendario 1 sea lanzado una vez que el botón detecte que se haya hecho clic sobre de él. Por ejemplo, si ejecutamos el formulario principal y nos vamos a este botón de fecha de inicio y si damos clic podemos ver que automáticamente ya nos muestra un formulario tipo calendario que hace poco acabamos de revisar. Pero si damos doble clic en cualquier fecha de este calendario, podemos ver que no pasa nada, simplemente el calendario desaparece. Entonces, ¿cómo hacer para que este calendario permita ingresar la fecha dentro de este control del formulario al momento de dar doble clic en alguna de sus fechas? Básicamente lo que queremos hacer es enviar una fecha de este calendario a este control cuando se haga doble clic en este calendario. ¿Cómo hacerlo? Para eso regresamos una vez más al código y aquí esta vez nos vamos a ubicar en el módulo de nombre módulo calendario 1. Y si observas, aquí ya tenemos muchos códigos que le pertenecen al calendario. Obviamente que este código ya fue programado con anterioridad que le pertenece solo al calendario. Quizá más adelante podríamos explicar este código, pero de momento simplemente estamos enlazando el calendario a sus respectivos controles. Entonces, para enviar la fecha, nos ubicamos en esta sección donde dice fecha recibida y es aquí donde vamos a ingresar el siguiente código. Primero, el nombre del formulario donde se encuentra el control que va a recibir la fecha. En este caso es el formulario de nombre UF- una letra P de principal, proveedor cliente. Punto label-fecha de inicio. Recordarte que este es el nombre del control que estará recibiendo la fecha enviada desde el calendario y todo esto lo igualamos a la variable fecha recibida. Haciendo esto, lo que hemos logrado es cuando hagamos clic en cualquier fecha del calendario, estaremos enviando la fecha al control label-fecha de inicio que se encuentra en el formulario UF-P proveedor cliente. Para que lo entiendas mejor, vamos con un ejemplo. Mira, si ejecutamos el formulario, damos clic en este botón y ya nos muestra este calendario. Y si damos dos veces clic en cualquier fecha, podemos ver que el formulario desaparece y la fecha es enviada a este control de nuestro formulario principal. Y es más, si por alguna razón ingresamos mal la fecha o por error hemos presionado una fecha incorrecta, podemos ingresar una vez más, seleccionar cualquier mes, inclusive el año, y nuevamente con doble clic enviar la fecha correcta al formulario principal. Ahora, ¿cómo haríamos para el caso de la fecha de baja donde también tenemos este botón? Podemos hacerlo con el mismo calendario, pero es un proceso más complejo que de momento para este curso no compete explicarlo. Pero para poder hacerlo más rápido, vamos a utilizar el calendario 2 de nuestros materiales de la misma forma como hemos hecho con este calendario 1. Entonces regresamos a Visual Basic, nos vamos al libro calendarios y desde aquí con clic sostenido jalamos el calendario 2 a nuestra plantilla, al igual que el módulo calendario 2. Ahora regresamos a nuestro formulario proveedor cliente, con doble clic ingresamos dentro de este botón y dentro de estas dos líneas de código vamos a llamar al nombre de uf-calendario2.show.
Con esto hemos lanzado el formulario al dar clic en el botón de nuestro formulario principal que le pertenece a la fecha de baja. Ahora nos vamos una vez más dentro del módulo calendario 2 y en esta parte vamos a llamar al nombre de nuestro formulario principal donde está nuestro control que recibirá la fecha. En este caso es UF-P proveedor cliente, punto seguido del nombre del control que recibirá la fecha. En este caso es label-P fecha de baja. Finalmente lo igualamos a la misma variable fecha recibida. Y si ejecutamos el formulario, damos clic en este botón, ya nos muestra el calendario. Y si damos 2 veces clic, podemos ver que ya nos ha enviado la fecha a su respectivo control. De esta forma, podemos automatizar mucho mejor el ingreso de fechas dentro de un formulario. Y es justamente este el método 3 que te hemos explicado. Ahora, lo que nos falta por configurar es las fechas de nuestro formulario liberación de lotes, donde tenemos una fecha además del lote del producto que para este caso también lo determinaremos como una fecha. Para eso tendremos que utilizar el calendario 3 y el calendario 4 de la misma forma como hemos realizado en el calendario 1 y en el calendario 2. Pero esto te lo dejamos como tarea para que puedas practicar junto con nosotros. Muy bien, queridos amigos, de esta forma hemos aprendido a cómo ingresar fechas en un formulario. Te hemos mostrado la forma manual donde las barras diagonales se mostraban automáticamente. Luego te hemos mostrado un segundo método donde las fechas se mostraban por sí solas al lanzar el formulario. Y finalmente te hemos explicado haciendo uso de un calendario. Son 3 métodos que puedes utilizar en tus proyectos de Excel. Para eso solo tienes que escoger el que más te guste o el que más hayas entendido. Posteriormente o en la próxima entrega estaremos conociendo cómo implementar la función buscar v usando macros para que cuando de este formulario proveedor cliente se elija algún documento, automáticamente ya nos traiga el código de SUNAT en este control, caso que lo veremos en la parte 18. De momento, te deseamos muchas bendiciones y a seguir con este curso. Hasta la próxima.